Nuevamente con otro tema hoy, ahora integrales por cambio de variable. Aquí ya no vamos a poder trabajar con las fórmulas directas, tal como el tema anterior, sino que tenemos que sustituir estas x por otra letra, por otro valor, porque si se fijan aquí tenemos este polinomio aquí, pero está elevado a una potencia, entonces esto ya no lo podemos integrar tan sencillo como en una fórmula directa. Entonces aquí vamos a hacer un cambio de variable donde a este valor, este términos o este par de términos que están aquí, le vamos a poner la letra U, es el cambio que vamos a hacer. Y todo esto, todo lo que resta aquí, esto tiene que ser el de U en vez del de X, para poder utilizar esta fórmula que tenemos acá, que va a ser ahora U a la N por du, para poderla integrar. Es muy similar, pero pues tenemos que hacer este cambio. En este caso, esta integral nos va a quedar como la integral de U a la 5 por du. Pero para poder hacer eso tenemos que hacer un proceso aquí antes de poder integrar esto. No es nada más cambiarle así, sino que vamos a tomar este valor de U y va a ser igual a x al cuadrado menos 2. Entonces para poder integrar esto, este valor de U lo tengo que derivar para que me dé el de U. Entonces voy a derivar este polinomio. Sería el de U con respecto de X, porque aquí tenemos valores de X. Y la derivada de esto me va a quedar, la derivada de X al cuadrado, nos va a quedar a 2X a la 2 menos 1, que es 1, menos la derivada de una constante de 0. O sea, me va a quedar 2x a la 1 menos 0. Entonces, el du con respecto de x va a ser 2x, y este de x que se está dividiendo lo voy a pasar multiplicando para acá, de tal modo que el du me tiene que quedar a 2x por dx. Y aquí tengo, en este caso, tenemos nada más x por dx, no tenemos, nos falta aquí este valor de 2. Entonces, ¿cómo se lo podemos agregar? Si una función la multiplicamos por la unidad, no se nos altera, no se altera. Si lo multiplicamos por un 2, pues sí se me va a alterar. Entonces lo que puedo hacer es multiplicarla por 2 entre 2, y 2 entre 2 pues es 1. Ese 1 no me altera la función, en realidad no me altera la función, pero este 2 entre 2 pues no lo puedo dejar así tampoco, sino que lo que vamos a hacer, que este 2 que se está dividiendo, para que me quede el 2x de x como me lo señala aquí la diferencial, lo voy a sacar como una constante k afuera de la integral, pero como un medio, de tal modo que si yo multiplico un medio por 2, pues me sigue dando la misma unidad, que no me altera la función. Entonces este medio que yo saqué de la integral, pues lo tengo que sacar aquí también. Entonces un medio, ahora sí me va a quedar un medio por la integral de u a la 5, porque aquí tenemos que todo esto de aquí ya se convirtió en u, y u está elevado a la 5, y el du de aquí, el du vale 2x por dx, que es lo que me salió acá, 2x por dx. Entonces ahora de este modo sí ya puedo integrar un medio de u a la 5, y un medio, como es una constante, aunque no sea un número entero, es una fracción, pero sigue siendo una constante, se queda fuera de la integral y se mantiene igual. Y la u a la 5 la integro con esta fórmula, y me va a quedar u a la 5 más 1 entre 5 más 1 más la constante de integración. Pero no quiere decir que estamos terminados, sino que hay que continuar. 1 por u sería u a la 5 más 1, 6, entre 2, este 5 más 1 también se me convierte en 6, y 2 por 6 sería 12, más la constante de integración. Y tampoco lo vamos a dejar así, porque hay que volver a retomar con que este valor de u que tenemos aquí lo vamos a volver a poner, y vamos a volver a cambiar la función en función de x. Entonces me va a quedar que la u viene siendo x al cuadrado menos 2
elevado a la 6 entre 12 más la constante de integración. Y ahora sí, esta es la respuesta o el resultado de integrar la función original que teníamos al principio. Vamos a continuar el mismo tema de cambio de integrales por cambio de variable, pero ahora con otra fórmula que sería du entre u. Aquí tenemos, se fijan, también una función, una fracción, una división de funciones algebraicas, donde tenemos un denominador con un exponente mayor al numerador. Entonces, la que le cambiaríamos la variable, la primera que vamos a cambiar es la que tiene el exponente mayor. Entonces nuestra u va a venir siendo x al cubo más 3. Esto lo vamos a derivar de u con respecto de x y me va a quedar 3x al cuadrado más 0, ¿verdad? La derivada de 3 es 0. La derivada de x al cubo, acuérdense que este se baja para acá y se le resta 1. Entonces mi du me va a venir quedando como 3x al cuadrado, el 0 lo quitamos y este de x que se está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Entonces nuestro du, para que aquí me quede como aquella fórmula, yo tengo que hacer que todo esto de arriba sea mi du y este de aquí de abajo me quede u, me quede nada más u, para que yo pueda integrar du entre u y lo pueda hacer con aquella fórmula. Pero resulta aquí que mi du tengo x al cuadrado de x y yo debo de tener 3x al cuadrado por dx. Entonces le tengo que multiplicar un 3. Acuérdense que si le multiplico por 3, le tengo que dividir entre 3 para que 3 por un tercio me dé un entero o una unidad y la función no se me altere cuando multiplico por una unidad. De este modo, como yo tengo un tercio ahora fuera de la integral, pues aquí también debo de tener ese mismo un tercio. Por lo tanto, el resultado me queda como un tercio por la integral de du entre u. El un tercio sigue siendo el mismo y la integral de du entre u me queda una fórmula igual a esta y el resultado es un logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Del mismo modo, esta u la tenemos que volver a retomar como la u original que teníamos aquí y la tenemos que cambiar otra vez, quedándonos un tercio del logaritmo natural del valor absoluto de u, y u vale x al cubo más 3 más una constante. Podemos dejarlo de esta manera o también lo podemos simplificar teniendo logaritmo natural del valor absoluto de x al cubo más 3 entre 3. ¿Okay? El 1 se multiplica por el logaritmo y el denominador me quedaría este 3 más la constante de integración, y este es el resultado de la integral por cambio de variable de esta función original que teníamos. Continuamos ahora también por cambio de variable, pero ahora con una función exponencial, donde tenemos elevado e a la x a la 5 menos 1. Igual que el ejemplo anterior, la que tiene el exponente más grande es la que voy a cambiar por u, para que me quede la integral de e a la u por du. En este caso, la u va a ser x a la 5 menos 1, para que esta parte de acá me quede como du. ¿Okay? Entonces la derivada de u con respecto de x es igual, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4 menos la derivada de 1 va a ser 0. Entonces el du me queda 5x a la 4 por dx. ¿Okay? Porque este dx que se divide lo paso multiplicando, aquí se multiplica. Entonces tenemos que el du es 5x a la 4, aquí nada más tenemos x a la 4, que nos hace falta multiplicarlo por este 5, ¿okay? Y si multiplico por 5, pues tengo que dividirlo entre 5, de tal modo que me va a quedar un quinto de la integral de e a la u por du.
Entonces este 1/5 me hace falta aquí, lo vamos a poner aquí, como 1/5 de la integral de e a la u. Y el resultado me va a quedar como 1/5, y la integral de e a la u, pues es e a la u. Acuérdense que esta no cambia, e a la u más c, más la constante de integración. Entonces me queda 1/5 de e, y la u la volvemos a cambiar, que viene siendo x a la 5 menos 1 más la constante de integración. Este puede ser el resultado así, o la puedo dejar como e a la x a la 5 menos 1 entre 5 más la constante de integración. Vamos a seguir ahora con otra función exponencial, también para integrarla por cambio de variable, pero ahora es de la forma a la u. En este caso, este va a ser mi valor de a, este va a ser la u, y lo que me quede aquí tiene que ser el de u, para que yo pueda integrar a, que en este caso a va a ser 3 a la u por du. Entonces mi u, la a se queda igual, la a sigue siendo el 3. La u va a ser 10x más 3. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a 10 más 0. La derivada, el 10 se queda igual, la derivada de x es 1, entonces 10 por 1 es 10, la derivada de una constante se hace 0. Entonces mi du va a ser igual a 10 por el dx, ¿okay? Porque este dx que se divide lo paso multiplicando. Entonces aquí mi du tiene que ser 10 dx, y aquí nada más tengo un dx, entonces tengo que multiplicarlo por 10 y sacarle un décimo, para que un décimo por 10 me dé la unidad otra vez, y esta fórmula, esta función no se altere cuando yo la multiplique por 1. Entonces este un décimo lo pasamos para acá y me va a quedar un décimo de la integral de 3 a la u por du, y esto nos va a dar la siguiente integral, un décimo, y la integral de a la u va a ser a a la u entre el logaritmo natural de a. Recuerden que a es igual a 3, entonces va a ser 3 a la u entre logaritmo natural de a, y a también vale 3 más la constante. Entonces aquí lo que nos resta es volver a cambiar esta u, volverla a poner en la función, y me queda 1 por 3, va a ser 3 elevado a la u, que es 10x más 3, entre 10 por logaritmo natural de 3, del valor absoluto de 3, más la constante de integración. Lo podemos dejar así, o también lo podemos cambiar esto por ley de logaritmos. Nos quedaría 3 elevado a la 10x más 3 entre logaritmo natural del valor absoluto de 3 elevado a la 10 más la constante de integración. Esto, por leyes de logaritmos, este constante que se está multiplicando la puedo pasar como exponente acá, que sería este de aquí. Ahora tenemos una función trigonométrica que vamos a integrar también por cambio de variable. Nuestro cambio de variable se va a dar aquí en este 2x, para que este sea nuestro u, y lo que queda acá va a ser el de u. Esta constante k que tenemos aquí la vamos a sacar de la integral. 3 por la integral de seno de u por du. Esta nos debe de quedar una función algo parecido a esto, de tal modo que nuestra u, el cambio de variable, la vamos a hacer en 2x, para que nuestra derivada con respecto de x, la derivada de 2x viene siendo 2 nada más, porque la derivada de x es 1, entonces 2 por 1 me da 2. Nuestro du va a quedarnos 2, y este dx que se divide lo paso multiplicando, quedándome 2 dx, donde aquí nada más tenemos un dx, y aquí tenemos que multiplicarlo por 2 y sacar ese 1/2 también. 2 por 1/2 pues me da a un entero, una unidad que no me altera
la función. Y si aquí tengo un medio por el 3 que sacamos, pues este lo dividimos entre 2 y me va a quedar 3 medios por la integral de seno de u por du, que es lo que tenemos acá. De tal modo que va a ser 3 medios y la integral de seno de u, la fórmula nos dice que es menos coseno de u más la constante de integración. Este lo ponemos entre paréntesis para que no confundan y crean que hay una resta, sino que aquí hay una multiplicación. Entonces este negativo se va a multiplicar por el positivo de la fracción, quedándonos negativo 3 medios, o sea, más por menos, nos da menos 3 medios por coseno de u. Y esta u, acuérdense que también la debemos de volver a cambiar, quedándonos 2x más la constante de integración. La podemos dejar así o nos puede quedar menos 3 coseno de 2x entre 2 más la constante de integración. Y este sería el resultado de integrar esta función. Gracias.